Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. En esta hora estoy muy feliz de poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Mi nombre es Jessica Vidot y soy la directora del Ministerio de la Mujer de la Iglesia de Río Piedras. Pero antes de abrir la palabra vamos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y amado sea tu nombre, Jesús. En esta hora te pido una bendición por todas las personas que nos están escuchando y que todo lo que se diga y se hable aquí sea dirigido por ti. En tu nombre, amén. Bueno, la historia que quiero compartir con ustedes en esta noche es una historia que es bien conocida. La estamos escuchando desde niños y es una historia que nos gusta muchísimo, por lo menos a mí me gusta muchísimo. La encontramos en el libro de los Hechos, ¿verdad? El capítulo 16 del versículo 11 en adelante. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Y quiero que me acompañes para poder leerla. Y dice así: zarpando de Troas, vinimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la principal ciudad del distrito de Macedonia y una colonia romana. Y estuvimos en esa ciudad algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos, hablamos con las mujeres que estaban allí reunidas. Una de ellas se llamaba Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira. Respetuosa de Dios, estaba oyendo. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando ella fue bautizada, junto con su familia, nos rogó: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y hospedaos en ella. Y nos instó a quedarnos. El capítulo 16 continúa. Un día en que íbamos a la oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava, la cual tenía un espíritu adivinador, y adivinando daba mucha ganancia a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros y gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Repitió esto por muchos días, y como desagradó a Pablo, él se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y salió en ese mismo instante. Los amos de la muchacha, en el capítulo 19, al ver que se había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que los romanos no podemos aceptar ni practicar. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados ordenaron que se les quitaran la ropa y los azotaran. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y quiero hacer aquí un alto, ¿verdad? Y quiero repasar estos versículos. Vemos que en los versículos del 11 al 15, vemos a Pablo y a Silas que ellos están predicando, que ellos están enseñando la palabra de Dios. Ellos están testificando a otros todas las cosas que ellos habían experimentado, todas sus vivencias. Vemos que Pablo y Silas, a través de la predicación de la palabra, Lidia, una de las mujeres que se encontraba en ese grupo de oración, decidió bautizarse. Pero no solamente ella, sino toda su familia. Y vemos cómo esta familia entera llega a los pies de Jesús. En el capítulo 16 al 18, vemos que Pablo y Silas quieren hacer el bien. ¿Sabes? El enemigo está molesto cuando las personas hablan de Cristo.
el enemigo se pone airado y busca siempre cómo entorpecer los planes de Dios. En esta ocasión, utiliza a una joven la cual está endemoniada por un espíritu pitónico, y ella salió al encuentro de Pablo y Silas. Esta mujer comienza a molestarlo y los hizo por varios días. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 173, nos dice que esta mujer era un agente especial de Satanás y había dado muchas ganancias, ¿verdad?, a sus amos. Su influencia había ayudado a fortalecer la idolatría de ese país. Las palabras de recomendación pronunciadas por esta mujer eran un prejuicio para la causa de la verdad, pues distraían las mentes de la gente de las enseñanzas que los apóstoles trataban de dar, ¿verdad? Ellos deshonraban el evangelio y por ella muchos eran inducidos a creer que los hombres que hablaban llenos del Espíritu de Dios estaban también movidos por el espíritu que esa mujer tenía, por ese espíritu demoníaco que provenía de Satanás. Por esa razón, Pablo, lleno del Espíritu Santo, libera a esta joven. Pero tristemente vemos que en los versículos 19 al 21, Pablo y Silas son arrestados. ¿Por qué? Porque estos amos, inducidos por el enemigo, molestos porque ya no podían obtener ganancias de esta pobre joven, ellos cogieron a un grupo de hombres y todos prenden, ¿verdad?, a Pablo y a Silas y los llevan ante el magistrado. Y allí ellos son juzgados injustamente. En el versículo 22 vemos cómo les quitan la ropa, cómo los azotan cruelmente. Pero no solamente se queda ahí. Continuamos con el versículo 23, donde dice: a Pablo y a Silas los encarcelaron. No solo los meten en una prisión, sino en la prisión de máxima seguridad. Yo me imagino que es un lugar frío, un lugar bien oscuro, un lugar muy triste. En el versículo 24 vemos también cómo a los pies de Pablo y de Silas les ponen unas cadenas para que no se pudieran escapar. ¿Sabes? El enemigo utiliza muchas formas para atacar al mundo y en especial al pueblo de Dios. Lo hace de muchas maneras y lo vemos, ¿verdad?, especialmente en estos tiempos, cuando el enemigo usa la naturaleza con los desastres naturales, cuando usan a las personas dando mal testimonio de Dios. Incluso enfermedades como esta pandemia en la cual todos estamos viviendo. El mundo entero ha sido encarcelado en sus casas. Y esta pandemia nos ha querido quitar nuestra libertad. Y muchas personas, aún dentro de la iglesia, muchos cristianos, se sienten tristes, se sienten perdidos, se sienten llenos de depresión y con mucha angustia. Pero, ¿sabes? Pablo y Silas, en medio de su encarcelamiento, en medio del aislamiento social, ellos hicieron una cosa. Ellos alabaron a Dios. Y el versículo 25 dice: pero allí, en el interior, ¿verdad?, de esa cárcel, ellos alababan al Señor. Y dicen que a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. ¡Qué maravilloso! En medio de esa tristeza, en medio de esa situación tan horrible, en medio de ese dolor que ellos sentían, ellos cantaban, ellos oraron, ellos alababan al Señor. Ellos no esperaron 5 días después. Ellos lo hicieron esa misma noche. El enemigo trató de aguantar a Pablo y a Silas. Trató de evitar de que ellos siguieran predicando. Pero ¿sabes qué? El enemigo cometió un error.
A Pablo y a Silas sí, le pusieron cadenas en sus pies para evitar de que ellos pudieran caminar. Pero el enemigo no se percató de que nunca les taparon sus bocas. Y ellos continuaron alabando al Señor. Ellos continuaron llevando la palabra del Señor. Y en medio de esas circunstancias, los demás presos decían, ¿cómo es posible que estos hombres que han sido azotados, que han sido desgarrados de sus ropas, que la gente los ha tratado con tanta ira, ellos estén aquí ensangrentados, ¿verdad? Cantando, alabando y orando al Señor. Y esta gente pudo escuchar cosas diferentes a lo que ellos habían estado acostumbrando a escuchar en una cárcel. Y a través de estas alabanzas, ellos también se llenaron de gozo. Pero la parte más interesante y la parte que a mí me gusta de esta historia se encuentra en el versículo 26 y dice, entonces, de repente, se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Todas las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron. Y esta palabra de repente a mí me causa una sensación maravillosa. Y yo me tomé, ¿verdad?, la diligencia de buscar en el diccionario el significado verdadero de esta palabra de repente. Y el diccionario lo utiliza, ¿verdad? Es un adverbio. Y su significado es de pronto, algo que pasa bruscamente, algo que es inesperado. De repente llegó ese terremoto que sacudió la cárcel. Y dice que los muros cayeron, que las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. De todo el mundo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes? A veces en nuestras vidas ocurren sucesos que nos encadenan, que nos atan. Y ahí es cuando nosotros debemos de desbordarnos en la alabanza, en la oración, porque va a llegar un de repente a tu vida. Y ahí en medio de tu situación llegará tu milagro. Y esas cadenas de enfermedad, puede que esas cadenas que tengas sean situaciones familiares, puede que esas cadenas sean situación de empleo, situaciones económicas. También pueden ser cadenas de ansiedad, de depresión, de tristeza. Pero a tu vida va a llegar un de repente. Y ese de repente es el milagro que Cristo va a hacer en ti. Y esas cadenas se van a romper. ¿Por qué? Porque Cristo trae paz. Cristo trae libertad. Y ya no vas a ser más esclavo de unas cadenas. Porque en un de repente, Cristo las va a romper. La historia continúa, ¿verdad? En el versículo 27 en adelante. Que el carcelero que estaba despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó su espada para matarse, pensando en que los presos habían huido. Pero también para ese carcelero llegó un de repente. Y ese de repente fue cuando Pablo le dijo, aguántate, no te quites la voz. Pablo clamó en el versículo 28 a gran voz, no hagas daño, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y el versículo 29 dice, entonces, prendiendo la luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. Para él llegó un de repente. La historia continúa y dice que ese carcelero, por medio del testimonio que Pablo y Silas dieron, por medio de su fidelidad hacia Dios, el carcelero y su familia entregaron sus vidas al Señor. En esta pandemia estamos nosotros todos en nuestros hogares, pero eso no significa que tenemos que estar callados. Eso lo que significa es que no podemos estar caminando por ahí. Pero con nuestra boca, ¿qué es lo que nuestros hijos escuchan? A través de nuestro hablar, ¿qué es lo que nuestra familia escucha?
o aún nuestros vecinos. Yo espero que de nuestra boca salgan alabanzas, salga gratitud, salgan himnos y oración, y que todas las personas que estén en nuestro entorno se acerquen a Jesús a través de nuestro testimonio. Cuando nosotros alabamos, las tristezas se van. Cuando nosotros alabamos, la depresión se aleja y nos llenamos de esperanza. En el libro de Hechos de los Apóstoles habla y nos explica un poquito sobre ese terremoto. Y la realidad que lo que ocasionó ese terremoto fue que Dios estaba viendo lo que sucedía con Pablo y Silas. Y Dios envió a ángeles. Y Hechos de los Apóstoles nos explica que ese caminar, ese entrar de esos ángeles, ocasionó ese terremoto. Y en esta noche yo te quiero decir a ti que en medio de nuestras circunstancias, que en medio de lo que estamos pasando, tú no estás solo. Dios está contigo, Dios está conmigo. Y Dios está enviando ángeles para que estén con cada uno de nosotros. Y es una forma maravillosa, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Que esas cadenas que quizás nosotros podamos estar sintiendo en estos momentos se van a romper. Que esos muros caerán y que las puertas van a ser abiertas. Ya no vamos a ser esclavos porque el Señor nos ha guiado. El Señor nos ha libertado. Permita a Dios, ¿verdad?, que tú puedas estar preparado para ese gran encuentro. Y quiero compartir contigo, ¿verdad? Yo espero al Señor con todos mis deseos, con toda mi alma. Mi hija en estos momentos se encuentra en España y a causa de esta pandemia, por las fronteras estar cerradas en los diferentes países, ella no ha podido llegar. Yo no sé el día en que ella va a poder llegar, no sé la hora, pero yo me estoy preparando para ese encuentro con muchos deseos para poder ver a mi hija otra vez. Y me emociona, ¿verdad? Porque ese mismo deseo es el mismo deseo que nosotros como cristianos tenemos que estar haciendo, de estar preparándonos cada día. No sabemos cuándo va a ser nuestro gran encuentro con Cristo, no sabemos ni la hora ni en el día, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que alabar al Señor, tenemos que unirnos en oración y tenemos que predicar el Evangelio, no importa lo que nos suceda, como hizo Pablo y como hizo Silas. En esta noche te quiero, ¿verdad?, decir que no estés triste, que aunque estemos encarcelados y que no podamos movernos mucho, pero sí tenemos nuestra boca y podemos seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Estás preparado para ese encuentro especial con Cristo Jesús? Yo espero que así sea y que el Señor nos ayude a cada día poder seguir estudiando su palabra y poder enseñarles a otros de esta gran bendición de que Cristo pronto viene a buscarnos. Oremos. Querido Jesús, gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos que en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras dificultades, tú nos cuidas, tú envías ángeles y podemos tener quizás cadenas, Señor, que nos están atando, que nos están haciendo sufrir. Pero en esta hora, Señor, yo te pido, y lo pido humildemente, Señor, que tú rompas estas cadenas. Primero, Señor, que tú perdones nuestros pecados, que tú nos bendigas en una forma especial y que tú bendigas a cada una de las personas que nos están escuchando en esta hora, Señor. Permite que tú puedas liberarnos, que tú puedas guiarnos, que tú nos puedas dar paz y sobre todo, Señor, que tú nos puedas dirigir cada paso que nosotros tomemos. Y permite, Jesús, que cada día podamos estar estudiando la palabra y estar preparados para ese gran encuentro, para que podamos ir a morar a la patria celestial contigo. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por estar con cada uno con nosotros, ¿verdad? Y te invito a que escuches esta hermosa alabanza y que el Señor te bendiga en esta hora. Hola, un saludo a todos, que Dios les bendiga. Para esta alabanza quiero que mediten en su letra
y que simplemente podamos recordar de que a través de, ¿verdad?, de las dificultades, a pesar de ellas, podemos ver las bendiciones y la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Así que meditemos en la letra de esta alabanza. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee a toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad.